Mis estimados emprendeduros y emprendeduras, bienvenidos a Conversaciones con Emprendeduros. Y el día de hoy tenemos la gran oportunidad de platicar con un verdadero pionero de la tecnología y el emprendimiento latino, Fernando Espuelas. Fernando es mundialmente reconocido por ser el cofundador de Star Media, el primer gran portal de Internet enfocado en conectar a toda Latinoamérica y uno de los proyectos clave en el desarrollo de la industria digital de la región. Gracias a su liderazgo, Star Media no solo abrió las puertas a millones de usuarios hispanohablantes a finales de los años 90, sino que también se convirtió en una de las empresas modelo e inspiración para toda una generación de innovadores. A lo largo de su carrera, Fernando ha recibido numerosos reconocimientos internacionales y siempre ha mostrado un enfoque visionario, moviéndose entre medios, tecnología y negocios de alto impacto. Hoy sigue marcando tendencia como fundador y CEO de nuevos emprendimientos como Verde Inc., con su proyecto Vera, una fintech que ha sido creada para facilitar y revolucionar el envío seguro de dinero a Latinoamérica y muchas otras cosas alrededor que ahorita nos va a estar platicando de. En esta charla vamos a descubrir más sobre su increíble trayectoria, lo que ha aprendido en este camino y sobre todo qué está construyendo ahora en el mundo de fintech y cómo ve el futuro. Así que sin más preámbulo, aquí está Fernando Espuelas. Pues Fernando, muchas gracias por tomarte el tiempo y estar por acá con nosotros. Muy emocionado de esta entrevista. Honestamente, he tenido muchas ganas de platicar contigo y aprender de tu trayectoria, que estoy seguro que toda la audiencia va a beneficiarse muchísimo de escucharte. Muchas gracias, Rod. Gracias por invitarme. Un placer estar contigo. No, o sea, el placer es mío, así que pues vamos a entrar de lleno, ¿por qué no? Así que cuéntanos un poco sobre tu trayectoria de emprendedor, digamos que empezando por Star Media, desde hasta cuándo te diste cuenta que querías empezar esto y ahora sí que pues tu trayectoria como emprendedor como para darnos un poco de background sobre ti. Bueno, en realidad mi trayectoria empieza mucho antes, en el sexto grado de la escuela, cuando empecé un banco, entre comillas, un banco. Ajá, Encontré inversionistas, amigos míos, les convencí que había una oportunidad de crear préstamos para otros estudiantes. Invirtieron $20 y a través de varios meses esos $20 se convirtieron en más de 120, que estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, claro, que para mí era una pequeña fortuna. Y claro. desde chico siempre fue mi idea ser emprendedor y empezar cosas nuevas. Lo hice también en la universidad, donde creé todo un grupo de publicaciones. Pero puntualmente con Star Media, lo que pasó fue algo, o sea, una situación media rara, donde yo era un ejecutivo de AT&T. Ok. Mi responsabilidad era eh, lanzar la marca de AT&T a través de toda América Latina. Y se me ocurrió en 1995 que el Internet, que era muy nuevo, era Ujú, algo que recién arrancaba al nivel comercial, existía como tecnología, pero no al nivel comercial, iba a ser un mecanismo muy potente para posicionar AT&T en frente de los de latinoamericanos, en particular de jóvenes, que la marca claro. no sea vista como una marca de hace 100 años atrás, que lo era, sino como una marca en la vanguardia. Y ahí desarrollé con un equipo algo que se llamaba ATT Hola, que fue realmente el primer portal en español del Internet, donde se me había ocurrido cosas medias locas. Uno de ellos, un motor de búsqueda en español, algo que es obvio, pero no Claro. existía. El primer sistema de correo electrónico gratuito a través del Internet. Wow. Noticias, juegos, o sea, algo muy, muy sencillo, pero en ese momento algo que llamaba mucha atención. Y Claro. ocurrió algo súper fascinante porque me despertó el cerebro de que lo tenía que hacer por mi cuenta, que es cuando yo lo empecé a lanzar. Empezamos en la Ciudad de México y después me fui a Bogotá, etcétera, hasta llegar a Santiago de Chile. Y la reacción fue tremendamente positiva. En la Ciudad de México en particular hicimos un evento donde teníamos 40 computadoras. Invitamos a través de la radio a que llegasen personas. Más de 8,000 personas fueron a probar el Internet por primera vez. Y yo estaba Wow. plantado en el centro de ese círculo de computadoras, viendo las caras de miles de personas a través de horas cómo usaban el Internet por primera vez. Y lo que Increíble. vi me fascinó. Pensé, wow, más allá de que era todo muy primario y la conectividad en esos tiempos era básicamente una tortuga Sí, lenta, sí. ¿no?
me di cuenta que esto realmente iba a transformar las vidas de personas. Pero lo que Ujú. ocurrió también es que la gente de AT&T no estaban muy contentas conmigo que había hecho esto, porque aparentemente en otra parte de AT&T habían estado 2 años teniendo reuniones muy típicas de empresas gigantescas, Claro. ¿no? Para charlar sobre lo que iban a hacer y no iban a hacer. Y yo lo hice por mi cuenta, efectivamente. Tenía un presupuesto muy grande, pero tenía el presupuesto de la marca. Ujú. Y la reacción negativa, honestamente, me molestó bastante porque Claro. tuve una conversación con mi jefe, yo dije, pero me decía, no, ¿cómo puede ser que hiciste esto? Y yo dije, pero mira el resultado. O sea, a través de Exacto. todo el continente hay una cobertura. Toda esta cobertura ocurrió antes del Internet, así que esos artículos desaparecieron, pero mira el resultado. Y mi Sí. jefe me dijo, no, no tiene nada que ver con el resultado, tiene que ver con el proceso. Ah, Y bueno. ahí como que me dije, no, esto No. no funciona para mí porque es Ujú, absurdo, ¿no? Fue todo un esfuerzo, o sea, AT&T Hola nació a través de un año de trabajo. ujú, Entonces, tomé mi tiempo, lo evalué y decidí que era el momento de irme de la carrera corporativa, aunque ujú. era un puesto que yo quería mucho, había trabajado muchos años para llegar Claro. a ese punto en mi carrera y ahí es donde con un socio empecé Star Media, 2 personas, y bueno, generamos nuevas ideas, no solamente de lo que ya habíamos hecho en AT&T Hola, pero Ujú, nuevas ideas también. Y después de 1 año y medio más o menos de que no podíamos conseguir ni una persona que invierta en nosotros porque los latinos no les gustan la siempre. tecnología, nunca va a haber computadoras, no va a haber líneas telefónicas, etcétera, 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 etcétera. Descubrimos, obviamente, ¿no? Que los latinos somos iguales que todos los otros humanos y que en Así es. particular nos encanta la tecnología y que una vez que Ujú. tengamos acceso a esa tecnología la vamos a utilizar. Entonces el resto, por supuesto, marcha desde ese punto de comienzo. Increíble. A ver, eso pues es como nace, excelente como background de cómo nace Star Media, pero el impacto tan fuerte que tuvo, como dices, las cosas simples que veías, como el primer correo gratuito para personas, o sea, que ni Sí, siquiera sabían lo que era un correo electrónico, el exacto. primer correo gratuito, el primer centro de medios, digamos, hispanohablantes en el Internet, o sea, todo eso Sí, fueron pasos pequeños, o bueno, grandes, pero eran proyectos enteros, que hoy día parecerían simples porque ya es algo que conocemos como algo muy claro. común, pero realmente estuviste en el centro de la revolución de tecnología de los 90 donde pues cambió el mundo y fuiste una de esas personas que cambió el mundo. Así que hay algo dentro de todos esos proyectos que digas, esto fue lo que realmente nos diferenció en relación al resto de los posibles competidores. Es que fue una situación muy rara, ¿no? Porque es difícil imaginarnos cómo era América Latina en esos tiempos. Ujú, México, Brasil, todos los países tenían, casi todos los países, tenían mercados de medios completamente monopolizados. O sea, si Televisa no decía que ujú, sí, nada ocurría en México. Si Globo no decía que sí en Brasil, entonces nada. estaba todo bastante congelado. A eso se sumaba que los esquemas de telefonía en ese momento, porque obviamente era a través de líneas telefónicas la conectividad, Ujú, también monopolios. Entonces, como que los emprendedores latinoamericanos estaban un poquito encerrados en una jaula, básicamente, hecha, concentrada, ujú, generada por estos monopolios. Creo que lo que pasó con nosotros, primero, que un gran beneficio ser uruguayo, porque quiere decir que nadie tiene nada en contra de nosotros, ¿no? O sea, con la correcto. excepción cada tanto con el fútbol, pero, o sea que realmente yo puedo tener diálogo. Suena medio raro que diga eso, pero antes del internet estábamos los colombianos no les gustan los venezolanos, los mexicanos no les gustan los guatemaltecos. Toda esa estupidez que hemos Sí, generado en nuestros total. países empezó a cambiar a través del mecanismo de chat Ujú, donde hubo un momento donde teníamos gente que se estaban casando, se conocían a través de Star Media y se casaban de un país para el otro, algo que nunca había ocurrido increíble. en la historia de América Latina. Yo creo que esa óptica regional fue completamente diferente. Ujú, Esa idea de que por lo menos para mí, mi motivación siempre fue más filosófica que ujú, empresarial. Yo pensaba que el Internet iba a liberar a América Latina, que iba a generar una avalancha de cambios,
Ujú. que ocurrió, algunos Sí, buenos y algunos malos, ¿no? Pero en fin, correcto. esos cambios vinieron. Y en particular, yo creo que gente hoy en día, no necesariamente, no hay razón por qué tenga esa conciencia, ¿no? Pero quizás no sabe qué fácil es generar un negocio para el mundo desde el pueblo más chico de México o de Brasil o donde Ujú. fuese, porque no se pueden imaginar el mundo antes del Internet, ¿no? Así Pero es. eso era tan dramático y que alguien diga, lo que estamos haciendo no es para México, no es para Argentina o Chile, sino que es para Latinoamérica, era algo bastante revolucionario en sí mismo. Y eso Claro. marcó una gran, gran diferencia. Porque la gente de Televisa, la gente de Globo, quien sea, ellos estaban pensando cómo generamos un monopolio en Internet en México, ¿no? Conceptos que Ujú. no tenían nada que ver con cómo funciona la tecnología, pero en fin, esa es la manera que pensaban, obvio, ¿no? Era Claro. racional a cierto nivel. Yo creo que lo que tuvimos fue la capacidad de levantar más de $500 millones. Y 500 millones es mucha plata, pero 500 millones de dólares hace 25 años atrás es el equivalente de Sí. 1.500 millones de dólares hoy en O día. más. Entonces fue Ajá. Sí, sí, o sí. más, ¿no? Un dineral increíble donde nos permitió nosotros desarrollar nuestra propia tecnología. Ujú. Eh, hoy en día, si tú quieres poner un sitio mundial, vas a AWS y por Ujú. $500 lo haces. Nosotros Sí, tuvimos que construir nuestro propio AWS y nos así costó es. $25 millones crear Uf. los nodos a través de toda América Latina. Hicimos subsidios de conectividad, subsidios de computadoras. Hicimos una cantidad de cosas para desarrollar el mercado, para que hubiese la posibilidad que los latinoamericanos nos sumemos al Internet. Entonces fue una situación bastante única, histórica, en el sentido de que nosotros estuvimos un año y medio solos. O sea, Ujú. había un sitio por aquí, un sitio por allá, pero nadie con esa ambición regional. Y después con el capital que pudimos atraer, nos permitió tomar esa visión y proyectarla a través de la región. O sea, yo creo que quiero ser claro, ¿no? Nosotros teníamos un equipo de más de 1.500 personas y yo te Claro. diría que tuvimos gente brillante, 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 brillante que construyó todo este concepto y muchos de ellos después pasaron a manejar otras grandes empresas. O sea que realmente tuvimos la suerte de poder atraer a los meros meros, como dicen en México, ¿no? Pues, digo, creo que le llama suerte, ¿no? Pero en el momento en donde estabas, un momento clave, bien preparado, la gente así pues, la gente capaz que podía hacer una diferencia, quería colaborar contigo. Entonces, o sea, porque ellos veían ese paso, veía el futuro y por qué no subirse al tren ahora sí que del dinero contigo, decir, pues vámonos al alza, porque la Yep. experiencia que iban a ganar contigo y Star Media, eso les permitió entonces manejar otras empresas. Pero dime una cosa, ¿tú crees que hay alguna, digamos, asociación estratégica o algún punto clave que hayas encontrado fundamental para el éxito de Star Media? O sea, aparte obviamente de la gran inversión, pero alguna Sí. asociación, algo que hayas dicho, eso fue realmente clave. En el comienzo del comienzo, antes que pudimos o sea, utilizamos nuestra propia plata, tarjetas de Ujú. crédito y todo el Sí. resto, pero antes de eso, yo pude cerrar un acuerdo con una cadena de televisión que en ese momento, estamos hablando antes de que la fragmentación de los medios, la cadena principal de televisión de Estados Unidos, que en ese momento se llamaba CBS, Ujú. firmamos un acuerdo estratégico para lanzar un canal de noticias utilizando una señal que ellos tenían en español en América Latina a través del Internet. Ok. Y aunque realmente ver televisión a través del Internet con ese gotero, que era Sí, el sí. sistema de acceso en ese momento, era penoso, lo que era demostrativo que una empresa tan potente, con una supermarca como CBS, se aliaba con... y pido disculpas por mi español, porque yo vivo en una burbuja de inglés To- y Más que como que a veces entendido. invento palabras, así que pido disculpas a tu audiencia, pero en fin, ese tipo de alianza nos dio tremenda credibilidad, porque si CBS apostaba a una empresa pequeña, teníamos 7 personas, para lanzar un canal de noticias, y era el primer canal de noticias en Internet, no era cualquier cosa, realmente Claro. era algo muy novedoso. Eso nos abrió las puertas para poder tener conversaciones muy serias con capitalistas para inversiones, pero también otros socios a través del tiempo. Pero después nosotros tuvimos alianzas de todo tipo, Ujú. por ejemplo, con HP para comercio electrónico.
Ujú. antes de Amazon o al mismo tiempo que Claro. Amazon vendía solamente libros, ¿no? Ese tipo de Ujú, cosas. Una cantidad de alianzas, por ejemplo, con L'Oreal, la primera gran movida de Internet que ellos hicieron fue con nosotros para generar toda una comunidad alrededor de belleza y todo. Cosas que ahora son bastante obvias y trilladas, ¿verdad? Casi aburridas. En su momento eran motivos de historias en el New York Times, claro. porque era realmente estar... pero, ¿sabes qué? Te voy a contestar algo un poquito diferente, que una de las cosas que yo primo muchísimo es la creatividad. Mm, Yo siempre empiezo con el sí. Hay que tener una gran visión, decir, sí, esto es lo que quiero hacer. No me preocupo con los problemas, porque siempre surgen los problemas. Y lo siempre. que me he encontrado a través de la vida es que muchas personas tienen una idea, inmediatamente generaron 40 listas del no, por qué no va a funcionar, y se muere inmediatamente, ¿no? Ajá. Yo opero al revés, yo opero al revés. Yo me quiero enamorar de una visión, y aunque sea, entre comillas, imposible, primero pensar cómo esa visión cambia la vida de un humano o de 1000 humanos o Ujú, millones de humanos y después tratar de entender cómo lo hacemos. mm. Entonces, mucho de lo que hicimos a través de 5 años era tomar ese concepto y pensar realmente cómo podemos estar en la vanguardia, no por estar en la vanguardia en sí mismo, pero cómo podemos generar cosas que realmente pueden cambiarle la vida a un humano. Y eso es lo que intentamos hacer. No siempre con éxito, obviamente, pero esa fue la filosofía. Excelente filosofía. Creo que esa es una gran manera de pensar, porque como bien lo sabes, de cualquier emprendedor siempre, hasta tu gente más cercana siempre te va a decir, no, aguanta, no hagas Sí, eso. sí. ¿Cuánta gente me imagino te dijo, no te vayas de AT&T, no dejes ese trabajo? ¿Qué vas a hacer? No, 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 es eso, mi madre todavía está traumatizada, porque yo llegué, mi madre me llevó a Estados Unidos cuando yo tenía 9 años, no teníamos un Ujú, peso, nos quedamos en la casa de un primo, mi madre limpiaba casas para que yo pueda ir a la escuela. El concepto de que yo pudiese llegar a ser un alto ejecutivo con un presupuesto de $50 millones para manejar la marca de AT&T en 15 países, lo que sea, ella pensó que yo había llegado a la cima de una carrera, y cuando le dije, me voy, ¿y qué vas a hacer? ¿A qué empresa te vas? Bueno, empiezo una empresa. Le dio un ataque de pánico, ¿no? sí. Pero mismo la gente de AT&T estaba convencida que yo obviamente iba a fracasar, pero para mí yo creo que los emprendedores tenemos algo, independientemente de dónde queremos emprender, que es casi igual, ¿no? Tenemos un Ujú, sueño. Y ese sueño es más grande que uno mismo. Y en particular con Star Media, volviendo a lo que tú decías, que la gente quería trabajar con nosotros, que sí, sin duda, ujú, pero también teníamos una misión, y esa misión no era cotizar en bolsa, aunque lo hicimos, o ujú, generar 100 millones de ventas en 3 años que lo hicimos, sino que era la visión de liberar el espíritu de los latinoamericanos, de alguna manera reunificar América Latina, la patria grande, ese concepto, ujú, donde yo siempre sentía, yo estudié historia en la universidad, no estudié nada demasiado útil, aunque pienso que la historia es muy útil. Y para sí. mí siempre me dolía el corazón pensar cómo estúpidamente la generación que nos liberó de los imperios europeos no tuvo suficiente visión para unificarnos, para conectarnos, y al revés, tuvieron la visión de dividirnos, ¿no? Ujú, Yo siempre pensé, ¿qué pasa con este gran, gran pueblo latinoamericano si se reconecta? ¿Qué podemos crear juntos que no pudimos crear por separado? Y más allá de eso, algo que a mí me motiva muchísimo es por mi experiencia en AT&T, donde tuve que lidiar con varios de estos monopolios mediáticos y de ujú, telecomunicaciones en América Latina. La idea de liberar a la gente de ese control artificial me motivaba mucho y mm, recluté mucha gente que a diferentes niveles, ¿no? No digo que todos estaban muy enfocados sobre eso, pero entendían que nosotros teníamos una misión que trascendía el negocio, que era mucho más importante y que si cumplíamos esa misión, ¿qué quería decir? Estamos sirviendo los intereses del usuario y eso es un buen mm. negocio en sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que a veces estas cosas, en particular empresas que son muy innovadoras o están en la vanguardia o como uno quisiera llamarlo, tienen que tener una óptica más grande que la empresa en sí mismo para poder tener ese rumbo, ese norte, que es muy útil al fin y al cabo. No lo pudiste haber dicho mejor. Esa misión y visión de una empresa, o sea, el objetivo
de lo que estás haciendo es más importante que tu propio, o sea, que ti mismo, ¿no? Eso es increíble. Hablando de todo eso, o sea, obviamente en el camino a un éxito tan fuerte o tan grande y tan acelerado, debiste haber encontrado ciertas derrotas en el camino. ¿Habrá algún error que recuerdes y digas, uff, me hubiera gustado hacer algo distinto? ¿O alguno que te haya enseñado una lección tan fundamental que lo sigues aplicando el día de hoy? Sí, bueno, te voy a decir, una de las cosas que aprendí es el CEO tiene que creer, ¿no? Ujú. Y tiene que tener esa visión y de alguna manera tiene que ser un poquito casi romántica esa visión, pienso yo, Sí. para poder captar la atención del mundo, de los consumidores, del equipo, etcétera. Ah, yo creo que no fui suficientemente frío en algunos Mm, momentos ah, con ciertas personas importantes en la vida de nuestra empresa, en particular ciertos inversionistas, que aunque nos decían que ellos tenían esta misma visión y compartían y que teníamos esos valores alineados, en realidad no era el caso para nada y eran simplemente, no los critico por esto, es mi propia crítica a mí mismo. En realidad no tenían esa visión. La única visión que tenían era dinero, 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 dinero. Y a veces cuando hay dificultades, como fue el 2001, donde Latinoamérica se derrumba, el mercado de telecomunicaciones se derrumba, el internet se derrumba y todo eso, en ese momento donde realmente se necesita esa unificación de visión y de esfuerzo, realmente no, ese grupo de personas que nos acompañaban no eran idóneos. Lo que aprendí es que, y mal, porque fue después del caso, es que hay que hacer una transición a través del tiempo. La gente que te apoya en el comienzo no necesariamente es el mismo grupo que te puede apoyar en el futuro, por razones de interés propio o lo que sea, nada malévolo, pero eso es la realidad. ujú. Entonces, yo creo que para mí me hubiera gustado ser un poquito más frío con ese grupo de personas o con ese elenco, si tú quieres, y buscar una diversificación, buscar otras ideas, otras visiones. Yo creo que eso es una de las cosas, pero fundamentalmente, yo creo que uno de los riesgos de los emprendedores es que es nuestra empresa, creemos muchísimo, le vamos a dar con todo, no vamos a dejar nada en la cancha, ¿no? ¿Y qué es Ujú. lo que ocurre? Te sobresaturás. Mm. Yo no tomaba vacaciones, yo trabajaba 7 días a la semana, no porque alguien me lo decía, pero porque me fascinaba, me encantaba, o sea, pensaba que siempre podía estar haciendo algo. Lo que no me di cuenta es que eso no es sostenible a través del tiempo. Yo viajaba 3 semanas de cada mes, o sea, estaba en diferentes países, varios países por semana a veces. Y Mm. no me di cuenta que al fin y al cabo lo que yo realmente necesitaba era un espacio en un bosque, al lado de un lago, arriba de una montaña, para básicamente tener un poco de distancia y ver lo que estábamos haciendo con un poco de objetividad. Yo creo Mm. que la energía de un startup es fabulosa, es la razón por la que los Claro. startups funcionan, ¿no? Pero también yo creo que los CEOs y el equipo senior en particular tiene que buscar cómo crear espacios en la vida para refrescarse y llegar todos los días con la misma energía. Y eso no se puede lograr trabajando 7 días a la semana, obviamente. De acuerdo, eso es muy buena lección. Y digamos, ¿hay alguna lección dentro de tu carrera empresarial completa, no nada más tu Amiria, Ujú. que aprendiste que realmente no esperabas aprender? Algo que dijiste, ¿y eso de dónde salió? Pero algo que dirías que qué increíble lección. Ah, Mira, lo comenté hace unos minutos, pero yo creo Ujú. que para mí, cuando yo estaba en el mundo corporativo, para mí siempre eran objetivos a cumplir, y de alguna manera, obvio, ¿no? Esa es la manera de que uno tiene éxito, en particular en grandes corporaciones. Lo que no me di cuenta es que más allá del logro de una promoción o tener más responsabilidad o lo que sea,
tiene que haber una sintonía de valores. Mm, Te comento, sin entrar en mucho detalle porque está bajo claro. contrato de Sí, NDA, no sí. sé cómo se dice NDA en español, pero Sí, sí. yo trabajé para una empresa aquí en Washington, D.C., como, como co-chairman, ¿no? Al nivel alto, Ujú. asesorando gobiernos sobre diferentes temas. Am, y llegó un momento donde uno de estos gobiernos me pidió una estrategia para lograr algo, honestamente, totalmente siniestro, ¿no? Y yo Mm, quedé así, blanco, en shock. ¿Cómo puede ser? Y bueno, renuncié un mes después, ¿no? Pero no me había dado cuenta que realmente mis valores no estaban para nada alineados. No digo solamente con ese gobierno, pero con la empresa que ofrecía estos servicios. claro. Entonces, suena tan obvio y es tan básico, pero yo creo que a veces nos enamoramos con la oportunidad, nos enamoramos con el proyecto o el desafío del Ujú, proyecto y nos olvidamos que a veces los valores son fundamentales. Yo creo que para mí la ética, los valores, y son muy personales, ¿no? Trascienden la oportunidad económica. ujú. Hay muchos trabajos que yo nunca pudiese hacer porque me sentiría como que estoy en un lugar totalmente equivocado o que no estoy conectando con quién soy yo. Y una vez más, uno puede hacer ese trabajo, en particular si te pagan muy bien, que fue el caso de Claro. este tipo de trabajo, pero, pero al fin y al cabo no es sostenible. Yo creo que Ujú. lo divino de ser un emprendedor es que podemos alinear esas cosas, que podemos de alguna manera buscar ese proyecto, esa idea que nos permita ser quien somos realmente y eso te da energía, te da la posibilidad de trabajar mucho con ganas y ¿sabes qué? Y también atraer gente, porque eso es fundamental, ¿no? Una persona nunca logra nada en sí mismo. No. Quizás escribe un libro que es fabuloso y muy difícil, ¿no? Pero crear una empresa es un equipo, obviamente, y tener ese alineamiento de valores es fundamental. Muy bien dicho. Y creo que eso refuerza lo que decías, ¿no? O sea, de ser muy cauteloso con tus recursos humanos, o sea, con el equipo que estás haciendo y como vas creciendo, habrá nuevas piezas que necesites para tener ese éxito y eso pues es parte de. Ahora, pasemos a hablar un poco de tus proyectos actuales, porque no has estado, o sea, no estás tranquilo en tus laureles con todo este éxito, buscas más. Estás entrando, bueno, iniciando proyecto de Verde Inc. O Vera para que todos lo puedan ver. Obviamente en la descripción, digo, en la descripción del video y todo está las ligas para que puedan ir a ver exactamente de qué se trata. Cuéntanos tú de qué se trata, qué es Vera, qué es Verde Inc. y cuáles son los, ahora sí que los problemas que se busca solucionar con esto. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Verde, fundé Verde más o menos hace 2 años, con un concepto muy básico que era cambiar la relación que el individuo tiene con su dinero. Ujú, Y vimos varias maneras de lograr eso, pero fundamentalmente simplificando servicios financieros de tal manera que, o sea, seamos honestos, ¿no? ujú. Los bancos son odiosos y los bancos nos odian, ¿no? Y Totalmente. todo lo hacen complicado, lo hacen difícil. Miembro de mi equipo me contaba que cuando ella estaba estudiando en España y trató de abrir una cuenta bancaria, el banco le pidió que saque una póliza de seguro, una cuenta así de Corriente, cheques, ajá, de cheques. completamente loco, totalmente siniestro la manera que tratan los consumidores. En América Latina, como tú sabes, en muchos países la mayoría de la gente no tiene relación bancaria porque los bancos Así no es. quieren tener ese cliente. Entonces, eso nos llevó a toda una exploración de qué podíamos lograr. Y el año pasado, puntualmente, a mí me encanta subir montañas. No Everest, no me gusta el frío, no la nieve, pero Claro, hasta ahora lo más alto que he subido son más o menos 12.000 pies, que no sé exactamente cuántos en metros, pero es bastante. es suficiente. Sí, sí, sí. No soy, el punto para mí no es ser un héroe sobre la montaña, sino lo que te ocurre en el cerebro cuando uno está haciendo algo que es un gran desafío físico. Mm, Y la lección que yo aprendí años atrás, o sea, Star Media se me ocurrió en las Himalayas. Y wow. lo que descubrí en las Himalayas es que no me había entrenado suficientemente y que pensaba que me iba a morir.
Y me di cuenta en un momento que la única manera de bajar la montaña era seguir subiendo, no podíamos ir hacia atrás, teníamos que seguir Wow. subiendo. Y eso a mí me ha marcado toda mi vida. Y el año pasado, subiendo una montaña, tuve una visión, que era que la inteligencia artificial representaba, obvio, ¿no? Una transformación total de nuestra relación con tecnología, cómo se organizaba la sociedad, etcétera. Y yo quería crear algo que en ese momento no tenía el nombre de Vera, pero ahora sí tiene. Pero la tecnología no estaba lista, entonces nos lanzamos a hacer otras cosas antes con la idea que íbamos a volver a esto. Ujú. Hace, no sé, 7, 8 meses atrás, vimos que la tecnología había avanzado a tal punto que podíamos empezar a desarrollar Vera. Entonces, ¿qué es Vera? Vera es un asistente de inteligencia artificial que permite reinventar la relación que un individuo tiene con su dinero. Entonces, Vera es inteligencia artificial, pero inteligencia emocional, con la capacidad de lograr un sinfín de cosas que uno trata de hacer con su dinero. Hoy Ujú. por hoy lanzamos el beta, que está funcionando bastante bien. Estamos así Ujú. corriendo como locos, haciendo debugging y buscando cuáles son los features que tenemos que ampliar. Ahora estamos hablando con consumidores para que nos dé feedback, porque sobre ese feedback vamos a poder desarrollar nuevos features y todo el resto. Pero te voy a dar la visión de, vamos a decir, de Vera a 6 meses. Ok. Vas a poder reemplazar tu banco. ¡Yay! ¿No? O sea, olvídate de tu Total, banco, sí. vas a tener acceso a una cuenta, un débito, una cuenta bancaria de alto rendimiento, etcétera, etcétera. Pero lo Ujú. vas a hacer a través de Vera. Vera le hablas, le dices lo que tú quieres. Vera sabe todo lo que tú has dicho, nunca se olvida, aunque puedes borrar todos los datos. Puedes crear tu presupuesto, pero ese presupuesto vive, no es algo fijo. Por Claro. ejemplo, puedes conectar todas tus cuentas, todos tus gastos. Vera lo analiza. Tú le puedes decir a Vera qué es lo que quieres lograr. Quiero comprar una casa, quiero bajar mis deudas, quiero bajarme de encima la ansiedad que tengo sobre el dinero. Vera te Ujú. da completo control sobre tu mundo financiero, pero simplemente con una app que le dices lo que tú quieres. Eventualmente va a tener otras funcionalidades también, pero la idea aquí es que si pensamos cómo manejamos nuestro dinero, ¿no? Ujú. Y todos tenemos diferentes fórmulas, pero mucha gente maneja el dinero con su cabeza, ¿no? Sí. Está pensando, este mes tengo que pagar esto y esto y esto y esto, quizás Ujú. quiero darme un gusto y irme a dar un viaje, o quizás estoy tomando café por $5 la taza como loco y cómo gasto y todas esas cosas. Imagínate si ahora puedes tener con Vera la relación idónea donde todos tus gastos, todas tus ambiciones, tus sueños están en un lugar y todo se maneja dinámicamente. A las 3 de la mañana, cuando te despiertas con ansiedad sobre tu dinero, puedes preguntarle, ¿qué va a pasar en 2 semanas después de que pague todas mis facturas? ¿No? O Ujú. qué es lo que necesito hacer? O tengo las inversiones correctas para realmente maximizar mi dinero y llegar a mis sueños. O quiero crear una meta de a 5 años y crear un plan que puedo seguir dinámicamente a través de ese tiempo. Pero Ujú. más que eso, ¿no? Porque si tú piensas cómo funciona el dinero trasciende, o sea, sí compramos cosas, ¿no? Fundamental. Pero ¿qué es? Es nuestro casamiento, es llevar a la novia a tomar algo, es Así es. ahorrar para el futuro, un sinfín de cosas. Esto crea muchísimo impacto emocional. Tener una amiga efectivamente que solamente trabaja para mí. Lo primero que hice con Vera, que me divirtió enormemente, escribí 5 reglas de ética para Vera. Vera está programada en cierta manera. Ok. No, Vera no es leal a nosotros. Vera no da recomendaciones que nos beneficien a nosotros. No hay publicidad, no hay promociones. Son Ujú. $5 al mes, punto. Punto. No hay nada No más. hay nada. Y nosotros no nos beneficiamos. Si Vera te recomienda que abras una tarjeta de crédito más barato o que cierres una tarjeta de crédito, lo que sea, eso está basado en ciertas normas objetivas. De hecho, Ujú. eso también es lo que hemos hecho. Vera ha sido entrenada con más de 200 fuentes totalmente objetivas, no comerciales, de cómo se planifica el dinero y Mm. sabe diferenciar entre lo que es los impuestos del estado de Florida versus los impuestos de Wyoming o lo que sea. Y Entonces, mejor la que tu información... contador. O Oh, no, sea, no, sí, claro, porque el contador es una claro. persona que se puede Exacto. equivocar.
Exacto. esto no se puede equivocar de esta manera, no. Porque Ujú, una de las cosas que fue fundamental para nosotros en el diseño del producto es que Vera no vaya al internet a buscar esta información, sino que esta mm. información ya está dentro de Vera. Entonces no tenemos el problema de que no encontró un blog post de Sí, Juanito sí. Pérez y lo que Juanito pensaba, sino Inviértele todo a la meme stock y te quedas en la quiebra. exacto, Sí, exacto, exacto, exacto. Entonces, yo creo que es aunque por supuesto hay apps que tienen presupuesto, hay apps de inteligencia artificial, esto es algo que nosotros llamamos AI Emotional Banking. No sé cómo se okey. puede traducir en forma Banca elegante. emocional, sí, como sí, inteligencia artificial, yo diría como de Estoy, soporte emocional, ¿no? O sea, te estoy alrededor del utilizando dinero. como consultor para explicar lo que estamos haciendo. Sí, algo así, ¿no? Es algo que Ajá, no existe y que, mira, tenemos un psicólogo en el equipo, claro. tenemos un equipo de 3 personas que lo único que hacen es trabajan sobre la personalidad de Vera. Mm, Vera no te juzga, Vera entiende tu situación y trata de realmente ayudarte. Y si no te puede ayudar, te lo dice, no simplemente se le ocurre una locura y te lo recomienda. claro. Entonces, hemos hecho un trabajo, yo creo, obviamente no perfecto, lo estamos perfeccionando, nunca va a ser perfecto, espero que nunca Nunca, sea ajá. perfecto, porque ahí es donde mueren las cosas, ¿no? El objetivo aquí, volviendo a lo que habíamos hablado antes, Ujú, es ayudar gente. claro. Empezamos con cómo podemos transformar lo que es una relación con el dinero que es enfermiza, que está basada Ujú. totalmente en la ansiedad, Estrés, te doy una idea sí. también, ¿no? Algo que se me había ocurrido a mí. La mayoría de los apps que tienen que ver con simplemente crear un presupuesto están basados en una idea que es la escasez. No tienes Ujú, suficiente, entonces tienes exacto. que manejarlo en forma más eficiente, tienes que ahorrar, Ok, perfecto. Vera está enfocada en otra cosa, que es abundancia. Mm, ¿Cómo creo abundancia en mi propia vida? Y claro, hay elementos de ahorro, hay elementos de bajar deudas, hay muchos tipos de cosas, pero también hay elementos de, perdón, de oportunidad. Entonces, por claro. ejemplo, una de las cosas que Vera te ayuda a hacer es, si tú quizás piensas, bueno, tengo este trabajo, me paga X, pero es obvio que X y lo que puede ser X el año que viene, X más lo que puede ser una suba de mi sueldo, lo que sea, no es suficiente para conectarlo con mis objetivos. Bueno, quizás es Ujú, el momento de buscar un nuevo trabajo. Bueno, Vera puede tener esa conversación contigo, te puede ayudar a buscar ideas, de entenderte. Y vuelvo a lo que dije antes un poquito, que es, a la diferencia de los otros apps de inteligencia claro. artificial, no utilizamos los datos del usuario, no los Mm, vendemos, no utilizamos esos datos para entrenar el modelo. Tus datos son tus datos. Y hay claro. una paginita en el app donde vas a ver cada conversación que tú tuviste con Vera y puedes decidir si quieres borrarlo y se borra para siempre. O quizás has decidido que no te sirve por razón X, Y. Una Ujú, vez que tú cierras tu cuenta, tus datos desaparecen de nuestros servidores, no se quedan ahí para otros propósitos. ¿Qué hace esto? Más que nada, cuando uno ve lo que está haciendo ChatGPT, lo que está haciendo Grok, lo que está ujú. haciendo Meta, ¿qué es lo que están haciendo? Lo anunciaron hace dos Recopilando semanas atrás. datos, claro. Claro, claro, para Claro. después venderte anuncios. Anuncios, sobre todo Meta. Claro, Ajá. exacto, exacto. Pero OpenAI lo está Sí, trabajando ahora. O sea, claro. nosotros pensamos que el futuro de inteligencia artificial es humana. No es para venderte anuncios o para venderte cosas que no necesitas, es para mejorarte la vida. Entonces nosotros hemos decidido, y quizás sea controversial, no monetizar, no rentabilizar Vera al mismo nivel que podríamos a través de vender datos, porque Claro. pensamos que realmente al nivel netamente empresarial, modelo de negocio, si nosotros somos leales al usuario, el usuario se va a quedar con nosotros y va a recomendar el Ujú. producto. Y entonces De acuerdo. esas reglas que nosotros hemos puesto ahí, que realmente no he visto a nadie que esté haciendo esto, yo creo que son fundamentales para que el AI no nos termine destruyendo, que el AI sea nuestro servidor y nosotros no seamos servidor del AI. Así es. Y en relación a los objetivos de Verde Inc., porque recuerdo haber estado leyendo Ya, todos sus objetivos, que era la inclusión financiera,
Ya. remesas, todo eso. Vera, o sea, es obviamente el sistema que va a ayudar a que todo esto pase, pero el objetivo real aquí, lo que estás viendo es esa inclusión financiera en Latinoamérica, esa educación, digamos, para que la gente más humilde pueda realmente tener estas conversaciones y les, con un chat que no se va a enojar, porque si le hablas a tu contador y no sabes de qué estás hablando, se va a enojar contigo, te va a decir Claro. cosas y te va a, o sea, es Bueno, algo primero, interesante. sí, ese es nuestro objetivo, pero recordemos que la mayoría de la gente no tiene contador o acceso a contador, no tiene Buen acceso a punto. un asesor financiero. Entonces, la mayoría de la gente está navegando a ciegas, ¿no? A través del mundo Ajá. financiero. Definitivamente, Vera se ha lanzado en Estados Unidos, o sea, se lanza el mes que viene, puntualmente estamos en Vera, ahora no hemos anunciado nada, pero lo estoy anunciando contigo en este momento. Claro. Es la primera vez que lo Gracias. hablamos públicamente, pero eventualmente va a haber una Vera para México, otra para Claro. Guatemala, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ese es el objetivo. Ok. Nosotros nos hemos enfocado muchísimo en esa educación financiera y lo que vamos a Ujú. hacer próximamente, ahora es un súper experto del dinero en Estados Unidos, cuáles son las reglas Claro. del juego, cuáles son las Sí. estrategias que realmente funcionan en Estados Unidos, etcétera. Pero lo que viene en el futuro es que vamos a entrenar a Vera para que sea una súper experta en cómo es ser un consumidor, un individuo en México, en Brasil. Ujú. Y todo eso tiene su propia dinámica puntualmente. Hoy por hoy Vera está disponible solamente en inglés, obviamente va a estar disponible en español y portugués, Claro. eventualmente francés, alemán, etcétera. Ujú. Pero el objetivo aquí sigue siendo lo mismo, que es cómo podemos cambiar la dinámica entre el individuo y el dinero, para que no sea ineficiente, para que no duela, para Mm. que no te dé ansiedad, para que tengas realmente control y que puedas de alguna manera relajarte un poquito, porque literalmente está todo bajo control. Ujú. Entonces, la orientación es la misma, pero hemos cambiado la modalidad. Porque Mm. para mí, yo creo que cuando pensamos en productos financieros tradicionales, que hoy por hoy inclusive los fintechs los tienen, son pantallitas donde estás haciendo clic y está el botón y esto y lo otro. Es muy, honestamente, 1999. O sea, ya teníamos la misma dinámica. Yo creo que AI nos permite tener un nuevo concepto de user interface that Ujú. es mucho más natural Sí. que pantallitas con botones. Y eso te va a permitir comunicarte con tu dinero, comunicarte con la dinámica de tu dinero de una forma mucho más eficaz, sin fricción. Ujú. Pensarlo de esta manera, ¿no? Yo tengo algo que hacer con mi dinero puntualmente, ¿no? Tengo que ahorrar más, lo que sea, o tengo que pagar una Ujú. deuda, o tengo que pagar mis facturas todos los meses. Pero también en ese proceso yo quiero hacer preguntas, ¿no? Si yo pago, Claro. vamos a decir que debo $1,000 en mi tarjeta de crédito, yo quiero saber cuál es la diferencia en mi presupuesto de pagar los $1,000 este mes versus pagar $300 y pagar los intereses. ¿Cómo eso cuál es el impacto de eso a 3 meses, 4 meses, 6 meses? O pagar o llegar a mi meta de comprar una casa, lo que fuese, ¿no? Ujú. Ese tipo de intercambio, que hoy por hoy es básicamente imposible en los mecanismos, en los apps que existen, en los servicios que existen, es algo que yo creo que se va a convertir en algo muy común, donde tú puedas tomar decisiones sin fricción, sin dolor de cabeza, sin lápiz y papel, o si tienes un Ujú. spreadsheet moviendo numeritos, a ver dónde te equivocaste. Ahí es donde va la cosa. Y yo creo que Vera, de la misma que Star Media, de alguna manera marcó la pauta para cómo la gente iba a utilizar el Internet, por lo menos en los primeros 10 años, mi expectativa, mi ambición es que Vera, si hacemos bien nuestro trabajo, sea el mismo tipo de salto revolucionario hacia cómo la gente maneja su dinero. Increíble. Increíble cómo o sea, estuviste en el centro de la revolución tecnológica por segunda vez. O sea, primero en Internet y ahora estás en el mundo de la inteligencia artificial y, o sea, y estás haciendo justamente, más bien, no haciendo, resolviendo problemas que eran claves para el avance de las personas. Así que, o sea, Bueno, pero de eso se trata. increíble. Eso, o sea, yo no soy del mundo de la tecnología, obvio, ¿no? Pero no es, la última vez que escribí un programa de computación fue cuando tenía 12 años, en BASIC, escribí un Ujú. juego, ¿no? O sea, yo no me considero tecnólogo ni nada por el estilo. Yo me considero
humano, ¿no? Y entonces Claro. cuando yo veo una nueva herramienta como el AI, es lo mismo que el Internet, yo lo vi como una herramienta, yo pienso, ¿cómo esto puede mejorar la vida de millones de personas? Esa es mi Ujú. orientación. Y Claro. por eso a veces he hecho diferentes proyectos a través de mi carrera y donde siempre me siento desconforme es donde no hay esa proyección hacia el cambio fundamental en la vida de los humanos. Hay muchas maneras de ganar dinero en la vida, ¿no? Y Ujú. en muchos casos puedes ganar mucho dinero. Pero para Claro. mí, al nivel 100% personal, no estoy jugando a nadie ni nada por el estilo. Para mí eso es un requisito, cómo puedo cambiar las cosas. Entonces con AI, cuando empezamos a ver AI en el 2023, así con creo que fue ChatGPT 3 o 4, no recuerdo muy bien, obviamente era bastante primitivo esa herramienta, pero me empezó a trabajar el cerebro, como a muchos, millones de personas, y pensé, Ujú. bueno, esto, si pensamos a largo plazo, y yo pensaba que a largo plazo iba a ser 5 años, no me imaginaba que iba a ser 18 meses, ¿cómo puede cambiar las cosas? Y bueno, y ahí es donde a veces surgen ideas antes de que la tecnología pueda cumplir esa promesa, ¿no? Pero creo que Ujú. estamos en ese momento idóneo ahora. Sí, increíble. De verdad que sí estás en el mero centro de la revolución financiera. Y digo, o sea, de que va a haber competencia, lo va a haber, pero aquí, o sea, quiero darle un poco cierre a esto con unas preguntas más como de perspectiva y tu visión al futuro. Sí. Primero, pregunta como resumiendo todo esto, porque ya aprendimos mucho de toda tu trayectoria, lo que has hecho y todo, pero ¿qué características crees que son indispensables para una persona para poder vivir una vida de emprendedor? Qué buena pregunta. Primero, antes que todo, yo creo que hay que tener una mente muy abierta, ¿no? En particular, cuando uno se enfrenta con una nueva tecnología, es tratar de no pensar en forma lineal, ¿no? Mm. Esto me va a permitir, no sé, mejorar un 5%, sino pensar un poquito más amplio y cómo se puede proyectar esta tecnología a través del futuro o qué aplicaciones hay que no se han utilizado. Y eso empieza siempre con una mente abierta. Parte de eso es ser muy curioso. Mm. Yo leo todo el tiempo, o sea, obviamente soy un adicto del internet como tú y como sin Claro. duda tus oyentes, ¿no? Constantemente me estoy nutriendo de nuevas ideas y muchas veces, no sé, no me entra en el cerebro, no despierta nada. Pero cada tanto sí, cada tanto me encuentro pero no podría esto hacer esto. Y una vez más, volviendo a lo que dije antes, ¿no? Nunca empiezo con el no. El no Ujú. se me ocurre por mucho tiempo, ¿no? Con mis equipos, yo siempre les digo, cuando les estoy dando algo que está quizás más allá del horizonte, le digo, olvídate del cómo. No, el cómo no. El qué y el por qué. Empieza por ahí. Después el cómo Ujú. quizás es imposible porque quiebra las leyes de la física. Ok, perfecto. Pero si no está quebrando las leyes de la física, quizás es una cuestión de tiempo o de imaginación o lo que sea. Obviamente esto es bastante evidente, ¿no? Los emprendedores con éxito nunca se rinden. O Mm. sea, el no. Con Star Media perdí la cuenta, pero más de 50 venture capitalists me dijeron que no. Más de 50. Y Exacto. nos salvamos porque el dentista de nuestro CTO le fascinó, invirtió $25,000. Esos $25,000 nos sirvió para llegar a la primera inversión institucional. Increíble. Y esa inversión institucional fue un inversionista que lo vio después de más de 50 que vieron. O sea, nos podríamos haber rendido 50 Sí, veces, claro. ah, pero nunca nos rendimos. Eso yo creo que es fundamental. Y por último, yo diría que yo creo que los emprendedores con mucho éxito no temen a pensar a lo grande. Ujú. Em, eh, Tenemos un prejuicio en la sociedad humana que es, hagamos cosas chicas y lo comprobamos y después de comprobarlo, quizás lo hacemos más grande. Ok, perfecto, a cierto nivel eso tiene sentido, pero a mí me gusta pensar en cosas muy grandes, ¿no? Ujú. Y ver cómo se puede cambiar el paradigma de algo, cómo se puede transformar el mundo. Ujú. Y después de ahí lo aterrizas, ¿no? Quizás es algo más pequeño para empezar, pero siempre tener ese norte a donde tú vas
y qué es lo que tú puedes lograr a través del tiempo, aunque no puedas ver el cómo, pero ¿a dónde vas? Yo creo que empieza por ahí, por lo menos para mí. Buenísimo, muy excelente respuesta. Siguiente pregunta es interesante esta y vamos a ver cómo la ves. Si pudiera retroceder el tiempo, ¿qué le dirías al tú del pasado cuando no sabías nada? O sea, al Fernando de 20 años que creía que tenía respuestas pero no sabía nada. Bueno, no, creo que pensaba que sabía mucho, Por eso. aunque ahora mirando hacia atrás sabía muy, muy poco. Qué buena pregunta, me dejaste medio, ahora no es muy bueno para un podcast, pero me dejaste pensando que no es bueno el silencio en un podcast, ¿verdad? No, todo bien. Em, yo- Voy a cambiar un poco tu pregunta si me permites, que es Claro. que eh, yo lo que he tenido que hacer muchas veces es redescubrir ese individuo de los 20 años. Porque yo no Mm, le tenía miedo a nada. Realmente era un optimista, dramáticamente optimista, donde todo era posible si yo le daba suficiente energía. ujú, Y no es tan así la vida, ¿verdad? Porque está el resto del mundo y está claro. la física y las limitaciones que eso conlleva. Pero yo creo que Ujú, siempre conectarte con esa versión tuya de ese optimismo total, de la energía, de poder lograr cosas, de no tener miedo al fracaso, porque el fracaso obviamente muy trillado decir esto, pero el fracaso es el único momento que aprendes algo. O sea, nunca aprendes sí, nada del éxito. Del éxito aprendes así que eres es. Sí, buenísimo sí, y tu súper ego aprende. brillante y alto y lindo y todos te quieren, ¿no? Ajá, Entonces, yo creo que para mí siempre es redescubrir ese sentido como dicen los españoles, no sé si esto suena bien en América Latina, pero de ilusión, ¿no? ujú, De esa idea de que, que el futuro puede hacerse. Y lo último que diría, yo descubrí un concepto en Homero. Hay un concepto del tiempo en Homero muy, muy poderoso que me tomó años entenderlo. Hay dos conceptos del tiempo. Uno es el concepto humano. Y en el concepto ujú, humano del tiempo en Homero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que una cosa sigue la otra, ¿no? La persona se ujú, despierta en la mañana, agarra la espada, va en una aventura, se lucha con un monstruo, ese tipo de cosas. ujú, El concepto del tiempo de los dioses es totalmente diferente, es horizontal. Dicho de mm, otra manera, los dioses en Homero saben todo lo que ocurrió, lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en este momento. Y eso me quedó picando en la cabeza muchos años y lo que me di cuenta es que tenemos la posibilidad de crear el futuro. Que el futuro no llega, el futuro se crea. claro. Y cuando uno lo ve de esa perspectiva horizontal, ¿qué quiere decir? Que inclusive un futuro muy complejo, Vera es el ejemplo, ¿no? Yo tenía el concepto de Vera el año pasado cuando no se podía hacer y nosotros no lo podíamos hacer. ¿Qué hicimos? Construimos los pedacitos, no en forma lineal, pero en forma Ujú, horizontal, para que después se pudiesen juntar en el futuro y crear lo que ahora es Vera. Suena un poco abstracto eso, pero para mí eso es un modelo de pensamiento muy útil, porque lo que te ayuda es controlar el tiempo, ujú, recortar la necesidad de mucho tiempo para lograr grandes cosas. ujú, Pero me he encontrado que hay personas a las cuales esto no les cierra porque piensan en forma lineal y a veces es un poco un desafío de cómo puedes convencer a esas personas que pueden ser muy útiles y muy inteligentes, pero no ven el tiempo de esa manera, de ujú. cómo ajustarse a una visión no lineal, sino horizontal. Excelente. Wow. Ahora sí que me volaste la cabeza, ni yo, o sea, Ok. podía ver las cosas así. Ahí te va. Las últimas dos preguntas que tengo para ti. Una, no tiene que ser específicamente de emprendimiento ni de negocios, es realmente muy personal. Es, ¿qué te emociona más cuando ves hacia el futuro? Ah, mm. Um, bueno, yo soy un gran optimista sobre inteligencia artificial. Y
Bueno, te lo voy a decir en forma mucho más plana y no tan filosófica. Yo he vivido en mi cabeza en Star Trek toda mi vida, ¿no? Y la Ok. visión de sociedad en Star Trek es inteligencia artificial Ujú. reemplaza todos los, no todos, pero muchos de los trabajos manuales, muchos de los trabajos difíciles y complicados. Reemplaza el dinero y la economía que conocemos hasta ahora. Y es utópico, entiendo que es una fantasía de ciencia ficción, pero mucho de la ciencia ficción obviamente es como el comienzo de pensar sobre un futuro totalmente diferente. Y Ujú. yo pienso, te lo voy a responder una forma un poquito más integral. Yo creo que en los próximos 10 años o nos destruimos o generamos una especie de camino hacia la utopía. Nos destruimos porque permitimos que los Metas y los Groks y los OpenAIs manipulen AI para su negocio en contra de la humanidad. O Mm. que empresas como nosotros y muchas más que se van a crear, que tengan una visión humana del AI, van a utilizar esta tecnología en forma totalmente ética y 100% al servicio de la humanidad. Y que si vemos eso a través de, no sé si son 10 años o 20, lo que sea el tiempo, podemos ver cómo esto va a liberar a millones y millones de personas a través de la humanidad para, para, para hacer otras cosas, cosas más útiles, más interesantes, inclusive cosas que no tengan que ver con un sistema económico tradicional. Sé que eso suena loco, ¿no? Pero yo creo que ese es el camino. Ujú. Yo soy optimista y pienso que si nos enfocamos, y parte de la razón que yo estoy hablando de estas cosas casi filosóficas sobre AI, más allá de, bueno, nuestro producto hace A, B y Ujú. C, es porque yo quiero, ojalá, y no humildemente, pero sino locamente, quiero inspirar posiblemente otros emprendedores a que generen sus propios AIs en lo que sea, que Mm. tengan esa visión humanística y no simplemente tecnológica. Entonces, eso es lo que me entusiasma muchísimo, crear ese mundo, una transición humana tan importante. O sea, hablamos muchas veces de la revolución industrial, ¿no? Y la transformación que eso conllevó y todo eso. Pero Ujú. eso fue a través de 50, 60, 70 años y muy, muy dispar, ¿verdad? A través del mundo, ¿no? Latinoamérica se quedó un poco atrasado en ese sentido, lugares como Asia y África también. Esto va a ocurrir en un momento, efectivamente, no Sí, un momento, pero casi al sí, nivel sí. histórico va a ser un momento. Entonces, la posibilidad de destruirnos es real, ¿no? Estos no son Ujú. simplemente los que odian la tecnología. No, 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 no. La posibilidad está ahí. Claro. Hay todo un tema filosófico de lo que puede ocurrir con AI, que es para otro podcast, pero también está la otra posibilidad de que podamos generar esta transformación en un tiempo muy corto para beneficiar a muchísima gente. Entonces, eso es lo que a mí realmente me entusiasma tremendamente de lo que estamos haciendo con Vera y bueno, es parte de mi proyección a ese mundo en el futuro. Nuestro aporte es Vera. Excelente. Y por último, ¿cuál sería tu consejo a la audiencia que está en búsqueda de un emprendimiento o que simplemente está indeciso de qué hacer con su vida? Excelente pregunta y lo único que puedo decirte es lo que yo hago, porque yo he tenido varios momentos en mi vida, después de Star Media en particular, donde me encontraba con oportunidades, pero no sabía o no me cerraba o no sé, la incertidumbre que es nuestra vida, ¿no? Ujú. Yo diría, hay que incorporar en tu vida la búsqueda de nuevos conceptos. Yo escucho, por ejemplo, muchos podcasts sobre conciencia, ¿no? Que es un tema Mm. fascinante donde todavía los científicos no saben dónde sale la conciencia. Correcto. O sea, literalmente uno piensa en la conciencia, bueno, es fácil, está en tus... mucho más complejo, ¿no? Sí. Am, Creo que con YouTube en particular, aunque hay muchos, yo soy un adicto de YouTube, un adicto de Reddit, yo estoy Ujú. constantemente explorando ideas y no son ideas útiles. Yo no estoy buscando la idea para un negocito de este, del otro. Yo siempre estoy buscando ideas y porque tengo una mente abierta y porque estoy muy abierto a aprender. Yo siempre, o sea, toda mi vida, yo soy un aprendiz. Yo leo historia todos los días porque siempre hay algo para aprender. Escucho podcasts de tecnología todos los días y cada tanto me surge una idea. Cada tanto, más que una idea, a veces una pregunta.
yo creo que si eso es parte de tu disciplina, ¿no? Comer bien, ejercicio, dormir bien y abrirte a las ideas, te va a surgir cosas. Y por último, yo diría en ese concepto, es tener una noción real de riesgo, Mm, ¿no? A veces sobredimensionamos el riesgo. sí, Si tú tienes 25 años de edad, estoy exagerando o estoy generalizando a lo ridículo, ¿no? Cada persona tiene su propia dinámica. Tú puedes fracasar varias veces sin tener mayor repercusiones, ¿no? Quizás no estás ujú, casado, no tienes hijos, tu responsabilidad está muy acotada a tu propio mantenimiento, lo que sea. Tener miedo al fracaso es una locura, porque, o sea, ¿cuánta gente tú conoces que quiere ser emprendedor, es súper inteligente, trabaja durísimo, pero nunca logra dar ese salto porque se convence constantemente del riesgo? así Y es. quizás yo me puedo acusar a mí mismo de que a veces no tengo suficiente sensibilidad al riesgo, porque empiezo con el sí y es Exacto. difícil sacarme del sí. Ujú. Y quizás es un balance siempre, ¿no? Estoy exagerando un poquito quizás, pero yo diría, no tenerle miedo al riesgo es fundamental, es fundamental. Excelente. Fernando, no te puedo agradecer más el estar con nosotros, compartir tus experiencias con la audiencia. Estoy seguro que va a ayudar a muchísima gente. Te quiero felicitar nuevamente por tu Wow, trayectoria. Excelente, o sea, un pionero de la tecnología y, o sea, estoy ahora sí que echándote porras desde acá para que sigas gracias. teniendo éxito y puedas cambiar para bien la humanidad. Gracias, Rod, y gracias por la invitación. Ha sido un gran Un placer placer. hablar contigo y le mando un abrazo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, estimados emprendedores y emprendedoras, esa fue la conversación con Fernando Espuelas. Qué absoluto crack. Espero les haya volado la cabeza como a mí esta conversación. Un pionero y un gran empresario. Así que aprendamos de sus consejos. Muchas gracias por estar por acá. Nos vemos a la siguiente. Cuídense mucho. Chao.